Para todos, muy buenas tardes. Les habla Víctor Hugo Garcés, presidente del Club Deportivo Titanes de balonmano en la ciudad de Cali, Colombia. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy importante referente del balonmano caleño y vallecaucano, jugador aún activo de este maravilloso deporte del balonmano, integrante de la selección Colombia Master. Creería que es de esos jugadores que tienen una referencia muy importante tanto a nivel deportivo como a nivel administrativo y jerárquico. Presidente del Club Deportivo Maxi Handball Hispano en la ciudad de Cali, Colombia. Hoy está con nosotros el señor Carlos Julio Rodríguez. Profesor Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Víctor, muy buenas tardes. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, por este espacio para poder compartir seguramente experiencias de vida en este deporte. Y a todos los oyentes o los video escuchantes, pues bienvenidos y ojalá que de esto algo quede y que sirva para seguir creciendo en este deporte en el cual pues tengo la fortuna de haberlo disfrutado y sigo disfrutando ya por muchos años. Claro que sí, profe. Profe, antes de dar inicio con esta maravillosa carrera deportiva que llevas en balonmano, con tanta experiencia y anécdotas, ante todo, primero, conocer un poco de la persona que tenemos al frente. ¿Quién es Carlos Julio Rodríguez? Bueno, eso parece una pregunta de psicólogo en entrevista, que son complicadísimas de responder cuando le dicen a uno cuáles son sus principales defectos o sus virtudes, pero bueno, tratemos un poquito de descifrar eso. Carlos Julio Rodríguez es una persona que hace muchos años encontró en este deporte una forma de vida. Yo empecé a los 8 años, este año ya son 44 años. Y pues uno empieza como niño en este deporte, pero nunca se imagina finalmente hasta cuándo va a llegar, más cuando la edad deportiva de los jugadores en competencia pues está alrededor de los 30, 32 años, ¿cierto? Sin embargo, creo que me excedí y me fui de largo y dediqué al balonmano la mayor parte de mi vida y fui descubriendo una cantidad de cosas muy interesantes alrededor de un deporte, ¿cierto? No solo la competencia, la preparación, el entrenamiento, sino la gente que te rodea, la gente que pasa por tu vida en algún momento. Yo he podido, digamos que, capitalizar eso y he podido cultivar grandes experiencias. Para mí el balonmano simplemente me ha colocado en una posición donde lo más importante para mí ha sido la gente con la cual me he podido conectar en este deporte y con la cual tengo una amistad importante. Yo lo que he brindado a través de mi deporte es simplemente experiencias de vida. Lo que he hecho es compartir con los diferentes grupos con los que he estado mi experiencia de vida, básicamente. Sí, señor, esa experiencia de vida que es enriquecedora y que tiene mucha historia de por medio, muchas anécdotas que vamos a ir conociendo poco a poco. Carlos, dices llevar ya 44 años en este deporte, inició a los 8 años, pero ¿cómo se da ese inicio? ¿Cómo empiezas a vincularte en este deporte? ¿Cómo llegó a su vida? ¿De qué manera fue sobresaliendo y decir el balonmano ya se vuelve una parte tan importante de tu vida? Sí, mira, en la etapa escolar, como te decía, básicamente tercero de primaria, que arrancamos en el año 76, eh, el profesor de inglés, que era el profesor Otto Seiber, en el Colegio Hispanoamericano, era quien conocía el deporte y nos dio la oportunidad de practicarlo. Nosotros llegábamos, si entrábamos a las 8 de la mañana a estudiar, entonces nos citaba a las 7 de la mañana, de 7 de la mañana a 8 de la mañana en las instalaciones de colegio, hacíamos entreno. Y todos los sábados. Entonces empezamos teniendo interclase y cada uno con su grupito y su equipo en cada salón empezamos a practicar ese deporte. En el camino pues se van estructurando otras cosas. Fue una época muy simpática porque es que a los 2 años nosotros casi que hicimos el primer intercambio con Medellín, pero éramos 4 equipos, es decir, viajamos en categoría infantil, en la cual iba yo, y viajamos en categoría mini, en la cual iba mi hermano. Ellos en mini se enfrentaron solo contra el San José y nosotros solo contra el Corazonista, es decir, no había nadie más en ese entonces con quien jugar.
Y así nos fuimos enrolando y en el camino fueron apareciendo las demás escuadras, sobre todo en el lado de Antioquia, porque aquí durante el tiempo que yo estuve en la etapa colegial como jugador, pues éramos nosotros. Y después el segundo grupo que montó Otto, después de que él ya no sigue vinculado al colegio, montó Calima Handball. Pero el resto eran Calima Handball y nosotros aquí en esa época. Entonces fue una época muy sola, pero así todo, seguíamos practicando con la misma ilusión y con el mismo cariño ese deporte y nos fuimos enrolando y nos fuimos quedando. Lo que pasa es que en el caso mío, y a diferencia seguramente de muchos, a mí no me gusta llamarme ni entrenador ni profe. Lo que me tocó, mi carrera hasta el punto es un poco como inversa, porque uno termina siendo entrenador o al final, después de haber sido jugador, pero no, a mí me tocó muy joven, cuando Otto Seiber ya no estaba vinculado al colegio, nos quedamos sin entrenador y nos tocó a la muy joven de 12 añitos prácticamente a nosotros mismos empezar a autoentrenarnos y toda la vida me tocó ser entrenador y jugador. Entonces, hay una particularidad ahí muy especial y eso fue lo que me permitió a mí seguramente construir muchas cosas para mí como jugador y evidentemente construir muchas relaciones especiales con mucha gente por la cual he pasado. Y así me quedé balomano fue desplazando muchas actividades de mi vida, pues no desplazándolas, porque afortunadamente pues hubo el tiempo para atenderlas a todas, pero traté eso sí de no perderme ningún entrenamiento y creo que lo he logrado. Sí, señor, y lo ha logrado con muchas creces. Ahora que lleguemos a esta parte de todos estos logros que has conseguido. Carlos, con todo esa infancia y esos recuerdos que te trae el balonmano, de tus inicios, de tu proceso, de pasar tan joven a ser formador de los equipos, también viene dentro de todo esto una parte importante porque fuiste de esa generación afortunada, creo que casi única a nivel de Colombia y aquí en el Valle del Cauca, en Cali específicamente, de haber participado de un torneo internacional tan importante como el Interamnia. Eh, para esa época que fue realmente como el año 1982, ¿cierto? El viaje a la Interania se hizo en dos categorías, junior, que era la categoría mía, y la infantil, que era la categoría de mi hermano. Yo realmente no viajé a la Copa Interania. Ahí habían equipos mezclados porque entre Calima y el Hispano, que era lo único que existía aquí. En la categoría mini, donde viajó mi hermano, la mayoría sí eran hispanoamericanos. La categoría de junior estábamos más bien como revueltos. Pero yo finalmente ese viaje no lo hice. Mi hermano sí lo hizo. Inclusive a ellos les fue mejor en mini perdón, en infantil que en junior a pesar de que la competencia, pues evidentemente con las diferencias marcadas, que es el balonmano europeo, pues son enormes, a ellos les fue mejor que en la categoría junior. Pero yo ese año realmente a ese evento no viajé, no viajé. No, tan joven no es mi experiencia internacional, pero sí hacía parte de ese grupo y participé del proceso de entrenamientos. Carlos, ya con todo y esto de pronto de no haber participado y esa experiencia que traen tus compañeros cuando vienen de allá de Europa, pues se genera también un compartir de conocimientos y de todo lo que se ha vivido por allá, pero también un espacio muy significativo y quién más para contárnoslo aquí a nivel de Cali, esos inicios del balonmano caleño, porque no eran muchos los equipos como lo decías, no estaba muy arraigado, pero hubo una época donde el balonmano en Cali estaba en un crecimiento considerable, por decirlo así, habían muchos colegios, habían muchas participaciones. ¿Cómo eran esos inicios del balonmano en nuestra ciudad? Sí, digamos que a pesar de que nos dio como de una forma desordenada a medida que íbamos pasando por categorías, casi que simultáneo cuando tuvimos el balonmano hispano en nuestra generación, apareció el San Luis, el Colegio San Luis Gonzaga. Pero pues ellos no tuvieron, digamos que la consistencia o la persistencia en el tiempo, la continuidad, ¿cierto? Hasta el Pío XII alcanzó a tener también sus pinitos y creo que algunos
muchachos del Colegio Berchmans, igualmente en la categoría en la que yo participaba. Posteriormente, cuando empezamos nosotros ya en el hispano a tener las otras categorías, ¿cierto? Mini, infantil, y nosotros éramos ya casi los mayores y entrenábamos de ahí para abajo los chiquitines, apareció el Colegio Jefferson, apareció el Colombo Británico, apareció el Reyes Católicos, se aparecieron otros colegios. Desafortunadamente, mientras uno no tenga una estructura con alguna dirigencia que permita generar competencia y los espacios suficientes para juego, pues los grupos tienden a desaparecer, porque es que solo entrenar y no tener competencia, pues cualquier muchacho se aburre y se va. Y más cuando llegan a ciertas edades tan complejas, que son los 15, los 16, los 17 años, donde aparecen muchos distractores en la vida, ¿cierto? Que empiezan a salir a la calle, que empiezan las fiestas, y más ahora, a diferencia de la época que nos tocó a nosotros, donde teníamos menos distractores. Nosotros no tenemos juegos, no había celulares, ¿no? Hoy en día hay juegos, celulares, internet, una cantidad de cosas que distraen mucho a los muchachos. Entonces es difícil tener esa continuidad. Sin embargo, hubo muchos grupos a nivel de colegios, pero no logramos, digamos, que sostener eso. Nosotros como hispano, inclusive durante mucho tiempo, sostuvimos esos grupos solos. Es más, muchos de esos muchachos hoy en día están jugando conmigo en el máster. Volví, los llamé, los convoqué y están conmigo en el máster, porque ya llegaron a los 42 años en promedio, ¿cierto? Y después de estar muchos años inactivos, los puse a jugar otra vez en el máster. Hubo otra época también muy chévere que fue el año 95 ya, donde logramos conformar el comité de balonmano de la zona Cali y sacamos los equipos universitarios. ¿Pero cómo sacamos los equipos universitarios? Porque los estudiantes míos del hispanoamericano estaban regados en universidad, estaban en la Nacional de Palmira, en la Javeriana, en la Autónoma, y otros estaban conmigo en Univalle. Ahí sacamos las universidades y logramos tener torneos consistentes, así se fueran por 3 meses seguidos, jugando cada 8 días en las diferentes canchas, y logramos con esos clubes salir a participar también a Antioquia como universidades, pero todas las universidades también se desmantelaron y solo quedó Univalle. Entonces yo como Univalle recogí parte de algunos jugadores de esos grupos y me he sostenido casi que solo en muchas épocas de la vida. Entonces, épocas donde ha habido balonmano, ha habido equipos, ha habido competencia, épocas donde no ha habido nada, entonces tocaba mirar hacia afuera de dónde vamos a competir, porque aquí cerca no hay. Entonces mirábamos Antioquia, íbamos y jugábamos Antioquia, porque era lo que se podía hacer. Lo mismo pasó cuando participamos en la categoría mía en el Colegio Hispanoamericano. Hay que ir a mirar a Antioquia a jugar, porque nosotros aquí con Calima, ¿qué hacemos? Partidos un Calima nomás, pues evidentemente se aburre uno de jugar con un solo equipo todo el año. Y eso ha sido como parte de la historia nuestra, desafortunadamente, teniendo una cantera de deportistas impresionante, porque yo siempre he dicho que el deportista vallecocano, me perdonan los demás deportistas del resto del país, no tengo nada en contra, pero el deportista vallecocano tiene una condición técnica muy especial, que no he visto, digamos que en otras regiones, no por decir que no la tengan las otras regiones, porque hay excelentes jugadores en el resto del país, pero el deportista vallecocano siempre fue de una condición técnica sobresaliente. Carlos, ya que llegamos a esta época tan importante en ese trascender del balonmano caleño, es increíble ver cómo habían universidades participando y de un momento a otro, pues obviamente una sola persona, una sola cabeza haciendo muchas cosas es difícil y eso con el pasar de los tiempos se ve reflejado. Pero esa transición cuando llega ya a Univalle, formas ese equipo de Univalle que creo que lo alcanzamos a ver competir en varios eventos deportivos, en uno de esos en Armenia, creo que fue alrededor del 2009. También vienes pasando de Univalle, luego pasó a Medias Negras y ahora conformar lo que hoy en día es este equipo de Maxi Handball Hispano. ¿Cómo ha sido toda esa trascendencia, ese ir de experiencias, de eventos deportivos en cada una de esas etapas? Sí, mira, todo por categorías, porque finalmente en la Universidad del Valle prácticamente éramos categoría mayores, ¿cierto? Cuando uno entra a la universidad, pues casi que todo el mundo ha pasado la mayoría de edad, entonces está jugando en mayores. De ahí para atrás todo fue hispanoamericano y con hispanoamericanos tuvimos una época como colegio de gloria impresionante.
mejor dicho, en la categoría mía, que éramos nacidos 67, 68, 69, no hubo corazonista que nos ganara. Nunca nos pudieron ganar, ¿cierto? Y con el colegio llegamos a jugar hasta el año 89. Yo ya llevaba 4 años de egresados. Y así todo, aún, ya, claro, ya con más esfuerzo les podíamos ganar. Unas veces y otras veces no. Más jóvenes sí les ganábamos prácticamente siempre. Cuando pasamos a la Universidad del Valle, pues, ¿qué hice yo primero? Tomar estudiantes de la universidad. Algunos ya tenían experiencia en balonmano. Ahí trabajaba en la Universidad del Interior Alfredo Gil, que él era del Colegio Hispanoamericano y él tenía también un grupo de balonmano allí. Lo que pasa es que yo hice mi balonmano Universidad del Valle con alguna autonomía e independencia de lo que es la institución como tal. ¿A qué me refiero? Yo, a mí la universidad nunca me contrató, absolutamente para nada. Entonces nosotros teníamos libertad de poder trabajar desde el 1 de enero si queríamos y terminar el 31 de diciembre. Porque si dependiéramos de un nombramiento de un entrenador, pues te llega marzo y no lo han contratado, ¿cierto? Como sucede en las entidades oficiales, desafortunadamente. Pero estando dentro de la universidad, yo con buenas relaciones con todo lo que era el centro deportivo universitario, lo único que pedíamos era que nos consiguieran los espacios porque la universidad tiene las conexiones. Y ahí empezamos a trabajar muchos años ahí en la cancha central del Coliseo del Pueblo. Y que nos prestaran uniforme básicamente. A eso después le logramos también la autonomía, ya conseguíamos los espacios nosotros y finalmente ya teníamos los uniformes también nosotros mismos. Yo en Univalle tuve 2 masculinos y un femenino. Y jugábamos, como te decía, contra la Javeriana, que tenía su masculino, contra la Autónoma, que tenía su masculino, contra la Nacional de Palmira, que tenía su masculino. Y los que no estaban como en universidad, sino pronto algunos en la Santiago y otros por ahí regados, los montamos en un grupo que llamaba BTT. BTT es una empresa que llama Bicicletas Todoterreno. Alguien consiguió un patrocinio, los uniformes, agrupemos los que nos quedaron por ver y los metimos allí. Y competíamos cada torneos 3 meses seguidos, jugando cada 8 días en las diferentes canchas. Hasta tal punto que dijimos, bueno, vamos a organizar esto un poquito más. Y el equipo campeón y subcampeón de ese universitario es el que viaja a enfrentar torneos a Medellín. Al principio siempre viajaron Javeriana y Autónoma, que eran equipos muy fuertes. El equipo Univalle, nosotros éramos terceros. Hasta que el día que nosotros juntamos los 2 masculinos, después de que juntamos los 2 masculinos, ya no nos vio ganar nadie. Yo tenía 2 masculinos ya, un equipo muy fortalecido, éramos nosotros los que viajábamos ya. Finalmente desaparecen esos equipos universitarios y yo me quedo con Univalle, ¿cierto? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y con Univalle jugué muchos años ya no existiendo las demás universidades, pero me cogí 1 o 2 de la Autónoma, me cogí 1 o 2 de la Nacional, me cogí 1 o 2 de la Javeriana y reforcé mi grupo porque de Univalle también hubo, digamos que, alguna deserción. Cuando en algún momento me manda, es una anécdota muy simpática porque me manda una razón del Centro Deportivo Universitario de la Universidad del Valle, uno de los jugadores nuestros, que es Jaco, que vive en Estados Unidos, Jaco Estrada, me dice que yo ya no podía utilizar el nombre de la universidad. Claro, yo creo que ya todos éramos egresados, entonces que yo ya no podía seguir utilizando el nombre de la universidad. Entonces, digo, ok, perfecto, no hay ningún problema. Yo lo utilicé muchos años por cariño al equipo y como dices tú, hasta el 2009 estuvimos ahí con ese grupo, fuimos a ese torneo en Armenia que organizó Alejandro. Eso fue en junio del 2009 exactamente. Quedamos nosotros campeones, jugamos la final contra Universidad de Medellín reforzado porque jugó Carlos Valencia, que era de la Antioquia, y quedamos nosotros campeones. Le dimos el paso a Medias Negras. Medias Negras es un nombre que escogieron realmente los muchachos porque había uno por general tiene por tendencia a jugar con medias blancas. Todos los uniformes tienen medias blancas, ¿no? Había uno que se nos presentaba en los entrenos con medias negras. Entonces de ahí salió el nombre, Medias Negras, listo, Medias Negras. La verdad es que mi paso por Medias Negras fue muy corto porque fue muy difícil, había muchas ausencias, una cantidad de cosas. La gente no iba, me empecé a quedar como solo en el Coliseo y finalmente, y compartíamos cancha con San Antonio en esa época. Realmente el espacio nos lo cedieron ellos a nosotros, nos los prestaban la mitad de la cancha. Hasta el 2010 cuando me llamaron y me dijeron necesitamos un grupo viejo de hispanos porque vamos a celebrar los 60 años de Otto. Eso fue para octubre, noviembre del 2010. Entonces ahí yo dije, venga, yo dejo ese proyecto de Medias Negras quieto y me voy para Hispano y salí a buscar y llamé a todos esos fulanos que jugaron conmigo allá en la nacidos 67, 68, 69. Recogí algunos, no todos, y mezclé con algunos que eran de las generaciones para acá
y montamos ese equipo de Hispano. Y solo para jugar en esa época. Con nosotros jugó Ariel Pérez, el cubano, ustedes lo conocen. Ariel no jugaba, él entrenaba, pero él no competía. Él vino a competir realmente fue en ese grupo. Él estaba como con otra mentalidad, sin embargo logramos convencerlo y él empezó a jugar ahí, fue con ese Hispano. Y ya llevaba años en Colombia el hombre. Entonces en el 2010 montamos el Hispano, jugamos ese fin de semana contra el antiguo Medias Negras, ¿cierto? Ahí están todos. Vino otra gente, vino una cantidad de gente para eso. Y nosotros ganamos ese fin de semana como Hispano. Y nos quedó como gustando el asunto y le dijimos al colegio, venga, sin tener vinculación con el colegio, préstenos la cancha. Y dijeron de una sí, háganle. Y empezamos con este proyecto de Hispano en esa época, entrenando 2 veces a la semana, martes y jueves en la noche, como siempre nos ha gustado en las instalaciones del colegio en Prados del Norte. Fuimos estructurando más cositas, sacamos uniformes, una cantidad de cosas allí. Hubo alguna deserción, esos fulanos que llevaban 15 o 20 años sin jugar y que jugaron el fin de semana y a los 3 meses después de estar a ritmo de entrenamiento, pues también se fueron, no fueron capaces. Ahí yo empecé yo a jalar otra vez gente, porque para ese diciembre queríamos jugar también en Palmira. Entonces, venga, jalemos gente, y jalamos gente me traje 4 ahí de Medias Negras. Entonces, con eso ya terminó de desbaratarse completamente Medias Negras. Y es parte del grupo que tengo. Entre Univalle, Medias Negras e Hispano, hay mucha gente que lleva ahí conmigo entre 15 y 20 años, salvo mi portero Gustavo Cifuentes, que lleva como 30 años porque él viene desde el colegio como alumno. Entonces, él me ha tocado aguantármelo o él me ha aguantado a mí durante ese tiempo. Y ese es el grupo, no es el grupo que tengo actualmente, ¿cierto? Porque en el transcurso de los años, a pesar de que mi proyecto, cuando yo decido convertirlo ya en club, que fue para el 2016, digo, siempre le estoy apuntando es al máster, porque yo a partir del 2014 empecé a jugar máster a nivel internacional. Yo como jugador, pues, pero dije, bueno, yo espero poder envejecer a estos fulanos que vienen conmigo para que empiecen a jugar máster también. Entonces, mi proyecto ahí también empieza al revés. Yo empiezo por la categoría última y al final, pero para poder sostener un grupo hay que tener por lo menos categorías mayores. Por eso he tenido 2 masculinos con los que hemos participado en los torneos metropolitanos y he tenido un femenino y que el masculino nos permite a nosotros, los que somos máster como Rodrigo, como yo, y ahora hay más gente, Andrés Mauricio González, Mauro Arboleda, que se revincularon al grupo, tener actividad física y tener competencia, ¿cierto? Para efectos de poder, cuando salimos a jugar como club, hoy en día ya hay torneos y podemos jugar como club en máster, porque estamos jugando el departamental que arrancamos en Antioquia ahorita en febrero, la estamos jugando nosotros. Y los nacionales ya nos hemos jugado 3, los cuales también nos los hemos ganado nosotros. Entonces, digamos que esa es como la historia, la filosofía y que te va cambiando en el tiempo a medida que ves, cuando ves y vienes. A medida que me iba envejeciendo el grupo, pues claro, sí me iba enriqueciendo el máster, pero sí me iba empobreciendo en mayores. Entonces, es ahí donde hemos tenido vinculación de jugadores. Muchos son de la cantera tuya y lo hemos hablado, ¿cierto? Y están conmigo ahora y gracias a Dios están conmigo ahora porque si no se me cae seguramente el mayores, pero jugar en mayores, donde todo el mundo, donde muchos ya superan los 32, 33 años, pues no es fácil, sobre todo para competir a nivel nacional. Entonces ahí vamos y ha sido una experiencia muy bonita y hemos tenido bastantes éxitos también en mayores y en el máster, que creo que ha sido un proceso bonito y seguimos como apuntándole a seguir consolidándolo. Creo que ese es el aporte nuestro al balonmano nacional. El balonmano regional es poder sostener el grupo, que haya un grupo que ofrezca competencia, que tenga un juego, hacia muchos no les guste porque les parece muy fuerte, tenga un juego competitivo. Y creo que eso es lo que hemos visto y la gente nos invita y digamos que cree como en el proyecto y cree en la sanidad del grupo que lo conforma. Carlos, es una experiencia muy larga, una experiencia muy enriquecedora, ver cómo cada uno de estos espacios se ha ido generando y se ha ido ganando y lo ha sido consolidando poco a poco, hasta tal punto de que, como usted dice, Hispano hoy en día es un referente a nivel del Valle y para muchos equipos a nivel nacional, pero no solamente en Colombia, porque Hispano también desde un punto de vista ha generado un referente a nivel internacional. Hispano ha participado en Lima, ha ido a Chile
y ha sido uno de esos referentes también que mucha gente dice, oh, los hispanos, qué buen equipo, grandes jugadores, y siempre hablan maravillas de quien preside y de quien juega, que es usted, Carlos Julio Rodríguez. ¿Cómo han sido esas experiencias también fuera del país como club? Pues mira, en el caso de los internacionales, inclusive los internacionales nuestros arrancaron aquí, que fue con la primera Copa Cristo Rey, que fue en el 2012. Ahí vinieron los amigos peruanos, hicieron su primera excursión, teníamos un grupo todavía muy fuerte, creo que los paliamos porque él mismo Iván Bendezú lo cuenta, se cuenta esa historia que dice, venga, fuimos allá, nos encontramos con un hispano que nos metió aquí una paliza, lo puso ahí como en la lista a ver cuándo se podía desquitar. Esa vez que jugamos la final contra el equipo de Ecuador, nos lo encontramos en la fase de grupo y le ganamos. Y en la final le ganamos aún mucho más apretado, solo por un gol. Y ganamos, nosotros quedamos campeones. Eso fue en el 2012. En 2014 repetimos Cristo Rey, pero la final la jugamos fue contra UDA. Esa vez fue contra UDA y la perdimos con UDA. Perfecto, no hay ningún problema, pero algún día tenemos que perder. Ya en el 2015, cuando los peruanos en sus procesos de preparación montan el Open Inca, ¿cierto? Pues nos invitan a nosotros, vamos a invitar a Hispano, invitaron al Club La Reina de Chile y ellos sacaron 2 selecciones peruanas, ahí ve. Nosotros, pues, nos atendieron muy bien, pues finalmente no solo nos costaba el tiquete, y es un esfuerzo importante entre organizadores y sobre todo el cuerpo, los jugadores, porque pusieron recursos de sus bolsillos para las estadías nuestras. Allá estuvimos compitiendo, quedamos subcampeones en esa ocasión, le ganamos a una selección Perú, le perdimos a la que quedó campeona, nosotros quedamos subcampeones y fue una experiencia pues muy chévere porque había un nivel de competencia interesante. Los chilenos pues tienen un nivel muy alto, hoy en día mucho mayor pues que comparado con el 2015. Los peruanos estaban en crecimiento y ellos eran selección y nosotros éramos club, ¿cierto? Y la Reina también era club, sin embargo quedamos subcampeones. Ese mismo año conocimos a los chilenos, ese torneo en Perú fue en mayo. Ese mismo año conocimos a los chilenos y nos invitaron a Chile en octubre. Nos fuimos para Chile también. En Chile sí no fue como esperábamos. En Chile fue mucho más fuerte el nivel y evidentemente quedamos pues de cuartos de 4. Pero fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia enorme. Al año siguiente, 2016, logramos repetir en el Open Inca. Ya éramos 5 equipos, nosotros quedamos tercero o cuarto, ya ni recuerdo. Ahí ya participó Ecuador, ellos eran 2 selecciones y el nivel ya era mucho más alto. El nivel era mucho más alto, la Reina venía reforzado, las selecciones Perú pues venían con mucho trabajo ya, pero fue una experiencia también, digamos que bien interesante. Los demás han sido las otras copas Cristo Rey, internacionales aquí. La más reciente fue la del año pasado, en la cual nosotros volvimos a quedar campeones nuevamente. En la anterior versión perdimos el tercer puesto contra Arsen, si no me equivoco. Disputamos tercer y cuarto y perdimos el tercer puesto contra Arsen. Pero todo es crecimiento y todo son relaciones. Vas dejando relaciones por fuera del país y la gente cree en tu proyecto, en el comportamiento de la gente, en lo que ofreces en la cancha, en la lealtad de los jugadores hacia allá un juego muy fuerte, a veces brusco, pero nunca malintencionado, ¿cierto? Que es lo que la gente tiende a confundir. Pero todo ha sido un proceso de crecimiento y hemos podido dejar, digamos, que historia y buena imagen, y que espero que esa imagen pues, no solo crean que es la del balonmano del hispano, sino que crean que finalmente es la del balonmano en general del país, que todos los grupos pueden ofrecer esa competencia y que finalmente en Antioquia y en el resto del país hay grupos, digamos, muy fuertes. Sí, yo lidero los procesos, pero finalmente todo se debe a la gente que tiene uno. Si no, no lo puedo, yo solo no lo puedo hacer, ¿cierto? No lo puedo hacer. Y sin el concurso de ellos sería, digamos que imposible. Y inclusive uno, a nivel de resultados individuales, pues es producto de eso, de esa compañía. Claro, profe, así es. Con esto de ese paso por los torneos internacionales, no sé si de pronto se nos quedó alguno o de pronto estoy mal informado yo, pero también pudieron participar de esa internacional Feria de Flores que hacían en Medellín. Sí, correcto. Como hispano, participamos también en Feria de Flores. Nosotros fuimos, como Univalle participamos en el 2006.
¿cierto? Ahí viajamos con Univalle en el 2006. No me acuerdo en qué posición quedamos, pero fue un torneo bonito. El único equipo internacional fue México. Fue en México. Eh, yo tenía 39 años. Para esa época logré quedar como el mejor armador del torneo a los 39 años. Entonces fue una experiencia bien, bien especial. De ahí volvimos, pero años después, me recuerdo más al 2014. En 2014 fuimos también, pero ya como hispano, ¿cierto? Habían dos internacionales que eran de Brasil, uno muy joven y muy rápido y uno muy fuerte y más pesado, tal vez de mayor edad. Finalmente ellos jugaron la final. En ese internacional de Medellín tuve yo la oportunidad de conocer un árbitro de Brasil, con el cual nos hicimos muy amigos, y fue él quien me conectó a mí con las categorías del Maxi Handball a nivel suramericano o con el Máster, pues. Inicialmente con el Maxi Handball, que es como lo denominan los argentinos, porque mi primera experiencia fue ese mismo año en noviembre, en octubre, perdón, en Buenos Aires. Carlos, ya llegando a esto de conocer el Maxi Handball y todo eso y de salir, ¿has tenido la oportunidad también de ir como jugador invitado, sin equipo, a participar de torneos máster, de integrar otros equipos? Y esa es una de las experiencias que quiero que nos cuenten, porque de allí nace un proyecto también que creaste obviamente hace mucho tiempo aquí en Cali con Maxi Handball Hispano, pero que también te fuiste integrando de otras personas y fueron consolidando lo que hoy en día se conoce esa selección Colombia de máster, la cual eres uno de los jugadores más destacados. Pero antes de llegar a esta máster, sí quisiera como conocer un poquito esa experiencia cuando participaste en uno de estos torneos máster. Sí, a partir de esa invitación y esa conexión con los argentinos, pues me invitaron a mí. Finalmente yo era el único que ellos conocían en esa categoría, porque cuando yo conocí al árbitro me preguntó, ¿qué edad tenés, Carlos Julio? Yo tengo 47, me dijo, le tengo el torneo. Entonces me conectó con la gente y los argentinos me escribían, me dijeron, venga, lo invitamos. Y yo le dije, sí, pero para ir solo, me dijo, no importa, juega con nosotros en el Club de Buenos Aires. Entonces yo le dije, después de pensarlo, meditarlo mucho, a fin me animé. Sin embargo, no terminé jugando con Buenos Aires, no terminé jugando con los brasileños. Los brasileños habían llegado 3 de Sao Paulo y 2 de Recife, entonces ya eran 5. Yo terminé jugando allí junto con otros 2 argentinos, entonces formamos un equipo, nos fue muy bien, ganamos todos los partidos. En ese grupo, yo no sabía, lo vine a saber años después, había un jugador de ese equipo de Brasil que había jugado 2 olímpicos. Entonces, me hice amigos de ellos. Ellos tenían en noviembre, al mes siguiente, su evento en Sao Paulo, que es el Master Cup que hacen. Pero pues evidentemente no, la caja no da para estar saliendo cada 2 meses a eventos internacionales. Entonces, a partir de ahí me empezaban a invitar todos los años. Venga, me invitaban para el 2014, bueno, no podía, 2015, 2016, 2017, 2018. En el 2017, yo después de muchas gestiones con Juan Sebastián Yepes, presidente de la Liga Antioqueña de Balonmano, que venía insistiendo, venga, hay mucha gente allá que puede jugar máster, tiene mucha gente allá que acá. Él para esa Feria de Flores montó un torneo muy diferente de Feria de Flores y le abrió espacio a la categoría máster. Yo viajé ya con el Maxi Handball Hispano, era mi primera incursión en máster con el grupo para jugar un más 40. Conformamos el grupo. Allá jugó Diego Alarcón, jugó con nosotros, que yo creo que una persona que conoce todo el mundo en el balonmano aquí en Colombia. Jugó con nosotros, jugó la Nacional, los egresados de la Universidad Nacional, y jugó Girardota, un grupo también muy fuerte. Ellos llevan años ahí también como unidos. Se nos lo ganamos nosotros como hispano. A partir de ahí ya se empieza a hacer como otro eco. La Nacional, digamos que es producto de Teresita Gallo. Teresita Gallo ya viene también trabajando con el asunto, o un perfil que todavía era como muy bajo, ella no hacía como mucha bulla, como normalmente hace ella, pues ella trabaja muy tranquila y no necesita reconocimientos, porque se los merece todos, pero no los necesita. Para el año 2018, ya los brasileños empezaron como a presionar más duro y me metieron en el chat del Brasil Master Cup. Ya Tere venía trabajando con un propio proyecto para hacer un torneo interno y yo la llamé, Tere,
te tengo esto, y la metí en el chat. Entonces ella, desviamos ese año, o desvió ella pues ese año el proyecto para el Brasil Master Cup. Dijo, ya no, okay, ya no hago el torneo interno, monto los 2 grupos para el torneo de Brasil y armó la fiesta. Bueno, se metió ella en esa vaca loca, me copió con ese cuento y nos metimos en esa vaca loca y nos fuimos para Brasil, armamos un masculino para jugar un 42 más y armamos un femenino que jugó en 35 más, si no me equivoco. A ella les tocó un poquito más fuerte, porque siendo ellas algunas por encima de los 40 años, jugar en más 35 en un país como Brasil no era fácil. Nosotros jugamos en 42 más, era un poco más parejo. Y nos fuimos, hermano, fuimos al Brasil Master Cup en noviembre del 2018 y participamos allí en el Brasil Master Cup. Sin muchas aspiraciones porque eran un grupo ahí como, venga, la gente que apareció es esta, ok, vámonos, y arrancamos. Realmente aquí de Cali éramos, y del club éramos Rodrigo y yo, en esa selección, los demás todos eran antioqueños, muchos de ellos compañeros míos de la Selección Colombia del año 95, cuando se hizo el primer Internacional Feria de Flores. Estaban conmigo ahí como Arturo Monsalve, bueno, Diego no participó digamos que de ese proceso. Y Juan Carlos Ríos, que era el portero de nosotros en la Colombia, que vive en Panamá, viajamos a Brasil. Bueno, el primer partido como que, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, este nivel, los brasileños los mejores del continente, y les ganamos el primer partido a un club muy reconocido que se llama La Mafia. La Mafia partió su grupo en dos, puso uno en el nuestro y otro en el otro. En el otro yo creería que de pronto estaban los más fuertecitos porque estaba el portero de ellos, que fue el que jugó conmigo en Argentina, y el jugador este que se hizo 2 olímpicos, que no tenía yo ni idea, jugaba en el otro equipo. Bueno, nosotros le ganamos a ese grupo de La Mafia. Los otros 2 partidos sí los perdimos. Finalmente pasaba a la final, eso era pase directo a la final, ¿cierto? Quien quedaba primero en el grupo. Pero fue una experiencia pues inolvidable, eso fue una fiesta enorme. Yo jamás me imaginé ver un torneo en esa categoría, uno, con tantos equipos, tantas categorías, y segundo, con tanta nómina. Uno veía equipos brasileños, en la banca habían sentado 14 y en el campo jugando 7. Eso era una cosa loca, y de todas las generaciones en términos de que muchos habían sido selección Brasil o muchos habían jugado olímpico, hasta los árbitros habían pitado en olímpicos. Eso se respiraba a nivel de balonmano por todos lados. Y finalmente, pues la talla, los brasileños tienen más talla que nosotros los chipchombianos. Entonces, esos berracos eran muy altos todos. Allá inclusive en esa época jugó uno de los íconos del balonmano argentino, que es Eric Gulls. Jugó allí también, jugó reforzando en el equipo de Brasil. Entonces, pues bueno, digamos que esa fue la primera incursión a nivel internacional, a nivel de Selección Colombia, bajo la gran batuta de Cerecita. De ahí para acá hemos tratado de fortalecer los torneos internos. Hicimos el nacional en Jumbo, hicimos otro torneo en noviembre del año pasado, el nacional lo hicimos en mayo, y de ahí sacamos grupo para la Colombia que iba para el Máster de las Américas en Chile, en Viña del Mar. La idea era llevar 2 Colombia, una 42 más y una 49 más. Desafortunadamente la 42 más no salió porque los jugadores con los que contábamos al final, digamos que se bajaron de la fiesta. No es fácil entender mucho la filosofía del máster porque tiene otros componentes, pues, pero igual se disfruta de una competencia importante. Pero el balonmano en esta categoría tiene otras connotaciones como la integración, ¿cierto? Los lazos de amistad que haces con los equipos. Fuimos al Máster de las Américas en Chile, otra vez con masculino y femenino. Llegamos a la final contra Chile y las chicas llegaron a la final contra Brasil. Las chicas perdieron la final con Brasil como por 4 o 5 goles, nosotros perdimos la final con los chilenos por 2 goles. Pero entre Brasil y Chile, pues evidentemente tenemos crecimiento en esa categoría. Para este año habían unos proyectos muy interesantes, pues no iba a decir mucho más interesantes, pero eso me pone como en un juicio de valor respecto a las anteriores y creo que no, todo hace parte del proceso. Porque para mayo venía el Centro y Suramericano de Naciones a jugarse en Puerto Rico y teníamos el Nacional otra vez, o sea, tenemos mucha competencia en máster. Bueno, eso ya todo quedó, digamos que aplazado desafortunadamente. Tenemos un evento con República Dominicana también, abierto, palanteado con ellos, para jugarlo en 40 más. Pero pues hemos ido creciendo y en Antioquia tienen su torneo interno departamental, el cual nos dio la oportunidad de participar nosotros y son varios equipos. Entonces, pues aquí en el Valle no hay como jugar máster
y nos fuimos a jugar ese, lo abrieron a +30, lo hace un poco más competitivo, evidentemente, pues para nosotros los que estamos ya pasados de los 50, pues es un poquitico más fuerte, pero ahí estamos y hace parte de, digamos, que el crecimiento y creo que vamos por buen camino. Carlos, en todo este crecimiento yo recuerdo mucho ese Brasil Master Cup en el que ustedes participaron. No estoy seguro, pero en algún momento se estaba compartiendo esos logros que tenías como deportista y no sé si ocupaste el podio dentro de los goleadores de ese torneo, que fue algo impresionante para toda esta carrera tan maravillosa que llevas. Sí, mira, la experiencia de Brasil, más allá de lo que pudimos lograr o no colectivamente en la parte individual mía, fue especialmente muy bonita. Pero evidentemente todos los logros que uno consigue individuales, pues los consigue gracias al grupo que te acompaña. Si no, es imposible, porque no estamos jugando tenis en un deporte de conjunto. Entonces tú eres resultado de la gente que te acompaña y te aporta pues para ese crecimiento y que se presta pues finalmente para los resultados individuales allí. Sí, en el primer partido yo quedé como MVP, como el mejor jugador del partido. Y empecé a disputar tabla de goleadores, empecé a figurar. En la primera jornada creo que quedé primero, en la segunda jornada ya iba de segundo, para la tercera jornada ya iba de cuarto. Al final quien quedó goleador era un exolímpico. Entonces, pues había una diferencia importante allí y finalmente que ellos en Master tienen una liga interna, más allá del Brasil Master Cup, que es internacional, que una liga interna Master muy bien estructurada, muy bien trabajada y muy competitiva. Entonces, al final yo quedé de cuarto, he dicho, compartí el cuarto puesto con otro jugador de Brasil, si fue el cuarto, pues ya no me acuerdo. Y finalmente quedé como el mejor armador del torneo, o sea, quedé en la selección ideal como central en ese torneo. Bueno, siempre son demasiados logros, Carlos, y quedarán obviamente muchos por fuera, también tan importantes como los que se han conseguido últimamente, y más que todo con este nuevo grupo llamado Maxi Handball Hispano, que es este nuevo proyecto que tienes y que vienes haciendo un excelente trabajo, como siempre decimos muchos entrenadores, un referente, un gran referente del balonmano caleño y vallecaucano y nacional, porque todo el mundo quiere invitar hispano y jugar contra hispano por toda esa jerarquía que llevan. ¿Qué se siente solamente el saber que hispano es un gran referente en todos los ámbitos? Pues mira, eso genera una responsabilidad importante, más allá de sentirse uno, digamos que orgulloso y agradezco finalmente la manera como la gente nos ve y nos percibe, porque lo que hacemos nosotros en el club y la filosofía en la que yo he tratado siempre de implementar a través de los grupos con los que he estado siempre ha sido la misma, independiente, digamos que de la marca o del nombre, es eso, es practicar balonmano. A diferencia de muchos líderes deportivos, pues esa no es mi profesión. Yo soy arquitecto como profesión, ¿cierto? El balonmano es una actividad que yo he practicado más por pasión, pero asumí el rol digamos que no de entrenador, sino como de promotor, a pesar de que me ha tocado entrenar, liderar, ser técnico, ser el aguatero, el que diseña los uniformes, y una cantidad de cosas que hace uno por amor a este deporte. Entonces, y sales a trabajar con esas herramientas y crees tener la gente que te tiene a tu alrededor, con lo cual puedes lograr lo que te planteas, ¿cierto? Inicialmente para mí era poder seguir jugando a balonmano porque pues el más viejo del grupo soy yo. Entonces la primera opción de poder seguir jugando a balonmano en Colombia era yo pues tener mi propio equipo, ¿cierto? Después dije, bueno, tengamos el club porque queremos aspirar a otras cosas como proyecto. Y entonces buscamos el reconocimiento deportivo y lo tuvimos desde el 2016. Aparte de ahí, sigamos buscando la competencia bajo la misma filosofía. Lo demás se va dando. Como la gente te percibe, pues es parte de lo que tú haces. Y lo demás se va dando y es bonito porque al final detrás de todo eso puede haber más que reconocimiento, un cariño hacia tu trabajo, hacia tu grupo y hacia lo que haces. Pero eso genera una responsabilidad porque finalmente tu forma de actuar a través del balonmano, pues impacta el deporte, impacta generaciones, impacta a la gente que te ve.
no solo en las categorías que son de las mismas de uno, sino finalmente sobre todo en los que vienen en el deporte base. Cuando a ti te ve uno de estos chicos, de pasar, caminar, comportarte en la cancha, jugar, lo que haces, pues tienes que hacerlo con mucho cuidado porque lo que tienes que transmitir es que ese niño vea en ese deporte la posibilidad también, como la tuve yo, de una forma de vida, y una forma de vida bonita, una forma de vida interesante, que te da grandes amistades, que te da enormes experiencias, que te forma como persona, ¿cierto? Entonces es una responsabilidad importante que creo que hemos sabido como capotear y esperamos de alguna manera seguir haciéndolo. Yo insisto que el aporte nuestro al balonmano nacional y al balonmano local y al departamental es seguir sosteniendo los grupos con la filosofía que tenemos y ponerlos a competencia de los diferentes torneos. Carlos, es que esa responsabilidad más allá de lo que genera el simple hecho de ser hispano y de lo que genera ser Carlos Julio Rodríguez, se ha visto reflejado también con muchas de sus acciones que ha ayudado a aportar al crecimiento de cada una de esas personas que están allí en hispano, en muchos ámbitos, desde lo personal, lo deportivo, pero también con eso, y muchos lo hemos hablado y en estas entrevistas que se han podido dialogar, también que hemos compartido con varios entrenadores, hemos denominado a Carlos Julio como el caballero blanco del balonmano. Es que usted es un señor en todo el sentido de la palabra en el balonmano. La gente que te admira, te respeta, te ven jugar en la cancha y uno dice, pero este señor, ¿cómo hace para moverse, para hacer, para saltar, para hacer todo? Obviamente, uno dice, un joven lo puede hacer, pero a pesar de todo y con toda esta experiencia, esta trayectoria, la edad, uno dice, hombre, este señor se mantiene, se conserva, juega, hace y parece, a pesar de todo, un joven. Y muchos de los entrenadores hemos dicho, este es el caballero blanco del balonmano. Y no digo el caballero blanco ni por las canas ni nada de eso, sino por todo lo que representa ser Carlos Julio Rodríguez, que es una persona que admiro, respeto y digo, es incondicional en muchas de las cosas. Y en el caso mío, uno de los que le he pedido consejo para muchos de los eventos que he hecho acá y he impulsado y siempre está allí, y es cosa que agradezco mucho, profe Carlos, con toda esta labor que has venido realizando. Pues hombre, Víctor, pues es bonito escuchar cuando se expresan de uno así, ¿cierto? Es decir, uno forma, digamos que una filosofía de vida, ¿cierto? Y eso genera las conductas y el comportamiento. Eso no significa que uno no se equivoque, claro. Yo me he equivocado a lo largo del camino muchas veces, me he equivocado con muchas personas desafortunadamente, pero esa interacción, que a mí me parece que ha sido una parte muy importante de mi vida, que es las relaciones que tengo y he tenido a través del deporte, porque los que fueron alumnos míos en categorías minis, infantiles, conocí a sus papás, conocí a sus familias y todos se acuerdan de uno con mucho cariño. Y los muchachos que te decía, hoy en día los tengo atrás en el máster, te tratan con mucho cariño. Entonces, digamos que es producto de mi forma de pensar y mi forma de ver cómo me relaciono yo con ellos, inclusive a través del deporte. ¿Sí? Por eso es que muchas veces yo le digo a la gente, venga, no me digan profe, no me digan profe, que es que yo no le estoy enseñando nada a nadie, sino estoy compartiendo mi propia experiencia de vida que tuve en el balonmano, ¿cierto? Estoy compartiendo conocimiento, estoy dando la oportunidad a la gente de que juegue conmigo porque yo quiero seguir jugando y con una filosofía, digamos que muy definida. Y eso hasta ahora, pues me ha permitido, como te digo, generar unas relaciones bien interesantes, porque es que inclusive en el mismo Brasil, cuando estuve en el Brasil Master Cup, que te acerquen entrenadores brasileños y te hagan un reconocimiento y le digan, venga, no, usted es un jugador diferente, usted es un jugador sobresaliente, es un jugador importante. Y, venga, tomemos una fotico, cosas así, es bonito, es bonito. Yo alguna vez inclusive jugadores me llegaron a pedir autógrafos. Yo llegué a tener autógrafos, cosa que es, digamos que rarísima, pero
Pero todo eso, ante todo eso, a pesar de que a uno estas cosas le inflan como el ego a uno, pues hay que tener los pies en la tierra porque uno tiene una misión muy clara. Yo, evidentemente, a través del balonmano tengo una misión que creo todavía me falta por completar y aspiro no solo a seguir jugando. Si algún día me toca pasar al balonmano adaptado, pues lo seguiré jugando también. Pero la misión no la he terminado y la misión en el día que ya no lo puedo jugar, será ahí sí definitivamente seguir como dirigiendo o finalmente coordinando procesos donde se pueda generar mucho más balonmano. En el camino aprendí que uno finalmente tiene que respetar siempre a los rivales, así uno sea superior, tiene que respetar al rival, y eso se lo debo mucho a los entrenadores que tuve en la época colegial. Inclusive cuando el profesor Otto Seiber salió del colegio, nos quedamos con el profesor de educación física, que era entrenador de lucha, o sea, ni sabía educación física, ni sabía balonmano, pero finalmente era el fulano que el colegio asignaba para tener una cabeza visible con quien él le decía a uno, venga, baje la cabeza. Si usted le grita a un antioqueño o otra persona de otro país, le dice que usted es un HP, dígale, sí, yo soy un HP, pero baje la cabeza, no, que eso no genere reacciones. Eso no es fácil porque un deporte de tanto contacto es complicado, es complicado. Y he tenido anécdotas, digamos que muy simpáticas con eso, pero bueno, hemos aprendido y hemos crecido muchísimo. Tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad, yo creo que jugar con casi todas las generaciones de balonmanistas de este país. Y el juicio mío y la constancia mía en los entrenamientos, que te decía, traté de no perder mi entrenamiento en mi vida. Esto me significó robarme mucho tiempo a mi familia, o sea, a mis hermanos, a sus eventos familiares, a mis hijos, a mi esposa cuando estuve casado, al trabajo le quité mucho tiempo para poderse dedicar al balonmano y tener continuidad en la práctica. Eso te da la preparación. Lo demás son los cuidados propios, es decir, no abuse de la comida, ¿cierto? Me sea responsable con otras cosas, pues para tener salud. Y más cuando, pues, si vas ganando años, pues evidentemente debes tener la capacidad muscular, la capacidad física para poder responder y no llegar a excesos de sobrepeso, porque si no las rodillas, ahí sí, uno viejo y gordo, pues queda complicado. Te perdonan los que son viejos y gordos, pues, pero es complicado. Entonces yo he sido como muy responsable con eso y eso me ha permitido conservar un nivel. Evidentemente se pierde mucho de coordinación, se pierde mucha reacción, se pierde velocidad, pero he hecho experiencias muy bonitas. Una en Palmira una vez cuando César Bedoya manejaba los equipos de Palmira, nos invitó a jugar, jugamos allá. El Inder vino con un equipo de niños de 15 años, el Inder de Antioquia, un equipito de 15 años, nos pusieron a correr de miedo, pues, y jugamos nosotros, creo que hasta Ariel jugaba en ese equipo. Al final del torneo se me acercó un español que tiene un hotel allá en Palmira, yo creo que en Palmira lo deben conocer al fulano, creo que se llama José. Me acercó y me dijo, venga, Carlos Julio, yo quiero preguntarle algo a usted, ¿cómo hace usted para la edad que tiene ser el mejor del equipo? Y la cosa que te agradece, porque yo no creo que yo sea el mejor del equipo con todos los pocos jóvenes que aún ya vienen detrás mío, además que hay jugadores a los cuales yo, así tengan 30 años, ya les llevo 20. Que los que ya no son tan jóvenes tienen apenas 33, les llevo 20. Pero siempre he salido a la cancha con el convencimiento de lo que siempre he podido tener, digamos, como condición técnica, con mi conocimiento en balonmano respecto a la parte táctica, ¿cierto? Yo no soy formado, mis capacitaciones en balonmano las vine a hacer ahora en cuarentena. Yo de para atrás jamás hice una capacitación en balonmano, las vine a hacer en cuarentena. Le encontré un oficio al tiempo, me hice 2 con la Federación Colombiana, me estoy haciendo actualmente, me hice actualmente de la Liga Vallecaucana, me hice uno con la Liga Antioqueña, ¿cierto? Entonces, son mis capacitaciones realmente y pude entender y doy gracias a Dios con toda esa teoría que hay, que no me tiré a ninguno de los muchachos que estuvieron conmigo cuando yo era profesor en el Colegio Hispanoamericano. Pero mira, dedicación, convencimiento, tener costumbres sanas, mucho entrenamiento, mucho entrenamiento. Yo le digo a la gente, venga, y yo tengo gente en el grupo con mucho talento, pero desafortunadamente, así yo diga que el deportista vallecaucano es de una condición técnica muy importante, es un jugador indisciplinado. Es un jugador indisciplinado. En eso sí, los antioqueños nos llevan años luz. Ellos son mucho más juiciositos que nosotros, mucho más disciplinados. Entonces, siempre les digo a los muchachos, venga, talento con trabajo es una combinación excelente.
pero talento sin trabajo, no. Y ahí retomo las palabras de un coach español que vi una vez, que él dice que el valor de una persona, él dice el valor de una persona, lo reduce a una fórmula que es C más H entre paréntesis por A. Entonces dice, el primero C son conocimientos, las H son habilidades. El conocimiento y habilidades, pues hay que tener las mínimas, pero ellas dos suman. El último, que es la actitud, multiplica. Si tú a esa ecuación le pones cero actitud, así tenga muchos conocimientos y habilidades, pues anula la operación, está en cero, ¿cierto? Pero si tus conocimientos y habilidades están en un término medio, por decir algo, o en término medio como las tengo yo, y le pones una A la A le pones de 1 para arriba, pues evidentemente el resultado es muy diferente. Entonces, talento más trabajo llega muy lejos. O sea, que hay jugadores en Colombia que yo he visto que tienen un talento con un trabajo que uno dice, venga, pues se le ve. Hay otros que desafortunadamente no han podido entender, son muy jóvenes, no han podido entender que tienen unas condiciones importantes y que eso hay que saber aprovecharlo, pero hay que convencerse. Sin perder la humildad, hay que convencerse de lo que uno tiene, ¿cierto? Y respetar siempre al rival, ¿no? Uno tiene que respetar al rival, uno sale y juega, no carea, no provoca, no humilla, sino sale y juega. Yo, este es mi juego, esto es lo que puedo hacer. Si el marcador es 60-0, eso es lo que pude hacer. Si el marcador es por un solo gol, eso fue lo que pude hacer. Pero sales y haces tu trabajo de la misma manera, siempre respetando al rival y nunca burlándose. Yo siempre digamos que he profesado eso y con todos los grupos creo que a pesar de, como cito el ejemplo de Iván Bendezú, que dice, eso es verdad que nos paliaron, pero nos vamos a desquitar. Y me pasó con Huila también. En Huila nos lo encontramos en un torneo en Palmira y a los días me estaba escribiendo con Freddy y lo saludé y me dice, después de que me metes 45 goles, vení y me saludás. Todos son anécdotas, hacen parte del proceso. Pues yo salí, hice mi juego y pues el equipo tuvo, digamos que, una noche brillante y pudimos ganar por ese margen. No siempre será igual, pero siempre con respeto al rival, así el marcador sea de esa manera. Cuando ya sales a jugar categorías máster, pues evidentemente es un poco más fácil, porque estás con gente de la misma tuya, entonces ya la potencia tuya, la velocidad tuya, las condiciones tuyas sí se pueden destacar un poco más. Cuando juegas en mayores, yo por eso esos torneos cortos en mayores trato de no jugarlos ya porque tengo un equipo fuerte. La Copa Titanes 7 años, me jugué los partidos fáciles. Yo no me iba a meter contra Omega. Hace 3 o 2 años me metí contra un corazonista y pues me metí en mi revolcada. En un Cristo Rey también vino este Orrego y me mandó que sacudía, me mandó al piso. Y le dije, no, pues, casquémosle al viejito, le dije yo, pero más en tono de gracias y lo admiro y lo respeto mucho como jugador y tengo una relación bonita porque él siempre que ve, se acerca y me saluda, es muy respetuoso, pero trato de esos torneos ya en categorías mayores, de cortos de fin de semana, no meterme porque evidentemente ya es muy complicado, es muy complicado. Y para eso tiene uno el club, para eso tiene uno el grupo, y para eso tiene gente, porque hay bastante gente allí. Claro, y eso es algo, Carlos, que todos hacemos esa referencia y contando esa anécdota, pues, de que Freddy dice, bueno, me apaleaste por 45. A mí también uno de los referentes es eso. Yo siempre le he dicho a mis deportistas, es Hispano, y después de que le ganemos a Hispano, ya empecemos a mirar otros horizontes. Y afortunadamente en los últimos partidos hemos estado perdiendo, pero un margen de error ya muy reducido, ya no era como antes, y a eso es lo que uno siempre apunta. Carlos, con toda esta... Es que es maravilloso escucharte, uno puede pasar muchas horas escuchando estas anécdotas, estas historias, trascender tuyo en tu carrera, pero el balonmano, como todos los deportes especialmente, deja huella, deja historias bonitas, historias que uno recuerda con un anhelo, con una emoción, pero también el balonmano, dependiendo de cómo uno lo viva, también deja una tristeza. Y hay campeonatos que uno sale y a veces sale con tantas emociones encontradas que uno llora por ese deporte que uno ama, por no conseguir esos objetivos. ¿Cuáles han sido esos dos momentos? Ese momento de tanta euforia, de tanta alegría que usted haya dicho en toda su carrera ha sido muy significativo. Y ese otro lado que usted dice, no, pero no se dieron los resultados, salimos bajoneados. Eso hace parte de nuestra historia. Sí, eso hace parte de nuestra historia.
Cuando uno es jugador, digamos que en las categorías mayores de ahí para abajo, donde uno está, digamos que en alta competencia y uno todavía es como medio competitivo y cuando uno medio jugaba algo de balonmano, pues las emociones se manejan de diferente manera a como me toca manejarlas hoy en día, ¿cierto? Porque al final yo hoy doy gracias de poder seguir jugando el deporte. Claro, evidentemente me ha servido cuidarme, seguir entrenando, saber dónde me meto y no me meto. Eso me ha servido para poder tener continuidad. Y aprende uno, porque parte del proceso de esto y en la enseñanza es poder manejar las frustraciones, ¿cierto? Entonces, y eso es muy difícil tratar de trascenderlo hacia los jugadores que entienden que en alguna ocasión, venga, hoy no fue el día, hoy se perdió, hoy no fue el día, no hay nada que hacer, venga, no nos vamos a cortar las venas, ya ni hagamos el esfuerzo porque hoy no fue el día, listo, hay que capitalizarlo, hay que entenderlo, hay que analizarlo y hay que tratar evidentemente, no de salir a, a castigarse uno, sino hacer las reflexiones respectivas, porque siempre cuando uno acaba el partido y es el partido que perdió, uno dice, pero es que me comí el último gol, que por qué no lo lancé así, que por qué no lo lancé así. Eso deja más tristeza que cualquier otra cosa. Uno debe tratar de hacer otras reflexiones y es que evidentemente qué fue lo que pasó y en dónde debo mejorar para trabajar y fortalecer, ¿cierto? Y en dónde estoy bien para seguir pues consolidando ese proceso. Digamos que euforias, para mí todas, porque finalmente el balonmano ha sido, para mí ha sido lleno de éxitos. Las derrotas también son éxitos, porque de las derrotas hemos, digamos que aprendido mucho. Digamos que triunfos que uno diga que son especiales en su vida por alguna razón. Nosotros en el año 1985, diciembre de 1985, ya me había graduado de bachiller ese año en junio. Nos fuimos a jugar como colegio hispanoamericano la Copa Lister 50 años. Eso era contra el Corazonista. Yo creo que era Liceo Universidad de Antioquia y viajó Kalima Handball también. Nosotros llegamos allá y quien era el presidente de la liga, creo que llamaba Guillermo, nos preguntó, ¿ustedes cuántos partidos jugaban el año? Y nosotros hemos jugado solo 2 partidos. Ah, no, ustedes no ganan. O sea, aquí pierden, ustedes no van a ganar. El Corazonista tiene, no sé, 40 partidos en el año. Yo no sé cuántos partidos tenía. Pero nosotros ese torneo lo ganamos. Y es un torneo que jugamos con los jugadores de mi categoría, nacidos 67 y 68, donde está mi hermano, Luis Fernando Tininelo, todos los fulanos que ya están retirados, que hicieron historia conmigo en esa historia donde le ganamos siempre al Corazonista y a todo equipo que había aquí en Colombia. Es una época muy bonita porque fue un triunfo muy bonito, muchas limitaciones para jugar. No jugábamos con Calima Jamal en el año porque pues, jugar con Calima Jamal, uno se hacía uno amistoso y listo, o 2 amistosos en todo el año porque no había más torneos. Salir a jugar ese torneo, nos ganamos la Copa Lister, digamos que fue un triunfo muy significativo digamos que en la historia. De en adelante, digamos que hay otros procesos, las mismas Copas Cristo Rey han sido para nosotros muy significativas, ¿cierto? Porque hemos tenido grupos mezclados, ¿cierto? Cuando jugamos el primer Cristo Rey, si tú miras la titular, teníamos 4 o 5 jugadores que estaban por encima de los 30 y pico de años, ¿cierto? Que era Ariel, Carlos Julio, Marboleda, mi hermano, Andrés Vargas, 5 jugadores de esa edad en la cancha y salir a ganarle a Ecuador, ¿cierto? Con los otros relevos que nos dieron evidentemente una parte importante para poder lograr el triunfo, lo hacen, digamos que muy significativos. En el caso de los resultados que no se dan, en el caso de los resultados que no se dan, pues hay algunos por allí que uno dice, venga, ¿y por qué? Si me preguntabas, el más reciente inclusive, la Copa Titanes, 7 años, nosotros teníamos con qué ganarle a Omega, ¿cierto? No teniendo el fogueo en el año que tienen ellos, ¿cierto? En cantidad y en calidad, pero nosotros teníamos con qué ganarle a Omega, pero no se dio, al final perdimos por 3 goles, creo que, si no me equivoco, ¿cierto? Pero estuvimos muy cerca, y eso muestra la calidad de grupo que teníamos y el nivel de juego que teníamos, ¿cierto? La Copa Cristo Rey que se nos fue también contra la UDA, la teníamos y les íbamos ganando por 1, y al final nos voltearon, al final, como en los últimos 2 minutos, nos voltearon el partido y nos ganaron por 2. Entonces esos son triunfos que dicen, pero bueno, ¿cómo se me escapó?
se te escapan por alguna decisión estratégica en ese momento, en la cual te puedes equivocar, pones al jugador que no es, sale el que no es, entra el que no es tampoco, y entonces por ahí está la falla, ven, 2 goles y hasta luego, se acabó el partido, no hay chico. Digamos que son, digamos que anécdotas. Sin embargo, a pesar de eso, después de todo eso, uno dice, pero venga, teníamos con qué también. Es decir, eso te permite creer que tu trabajo va bien enfocado y creo que eso es importante. Al final esa derrota te está ratificando que tu proceso con algunos ajustes puede mejorar, pero que vas por buen camino y yo creo que eso es un triunfo. Sí, señor, claro, todas esas derrotas son triunfos dentro de las correcciones que uno hace para mejorar a futuro. Carlos, para ir finalizando, hay también un momento que marca Hispano también, si no estoy mal, eso fue el año pasado, donde uno de tus jugadores que venía siendo parte de Hispano también marca otro punto importante en el balonmano vallecaucano y parte de tu institución, que sale a jugar como jugador profesional en Europa. Sí, esa es una historia bien bonita porque Dylan Belalcázar, que realmente era del registro de Palmira, en el mismo año ellos pasan a jugar conmigo con Juan David Sandoval, que también figuraba en los registros de un club de Palmira. Sin embargo, logramos los pasisalvos, realmente en el caso de Juan David, definitivo, y en el caso de Dylan sí figuraba préstamo. Entonces Dylan tuvo la oportunidad de estar todo ese tiempo hasta su partida con nosotros y yo creería que a él le sirvió mucho, sobre todo, no por decir que finalmente, venga, qué berraquera, ese club hispano, cómo lo preparó y toda esa vaina, sino que finalmente pues tuvo continuidad de entrenamientos, de algún trabajo, tuvo competencia, porque tuvo competencia, tuvo los metropolitanos, tuvo varios torneos importantes a nivel nacional que salió con nosotros, jugar a Medellín o a Sevilla o a donde fuera, ¿cierto? Y finalmente también le suma su proceso con la Selección Colombia, que fue bien importante, porque tuvo la oportunidad de estar en el Panamericano de Brasil, tuvo la oportunidad de estar en Chile jugando, y los torneos que se hicieron aquí en Palmira a través de la IHF, pues él tuvo participación en esos procesos. Entonces, cuando tú sumas esas cosas y las condiciones que para mí me parece que son enormes que tiene Dylan, pues al final logras o tienes como consecuencia ese llamado a jugar y esa posibilidad de jugar en Portugal, que entiendo es el equipo del tercer lugar en el campeonato de primera línea en Portugal. Y yo creo que es meritorio. Dylan es un jugador de 1,94, 1,96, tiene brazos, tiene condiciones, muy joven, porque Dylan tiene 19 añitos recién cumplidos, o sea, tiene un futuro brillante por delante y con el trabajo allá, pues, y si él entiende y se la pilla, y como yo le dije, bueno, tiene que creérsela, que usted tiene con qué, tiene que dispararse, pero creo que para nosotros paso y es una baja importante. Para nosotros es una baja importante porque es un jugador de primera línea, unas condiciones diferentes a muchos jugadores en Colombia, y era un jugador con el que tú podías marcar diferencias cuando necesitabas ciertos resultados. Tenías a Dylan para que te resolviera cosas. Pero bueno, ¿no? Gracias a Dylan por participar en el proceso nuestro. Gracias a Dylan por permitirnos aportar así sea un granito para su futuro y le deseamos el mejor de los éxitos allá en Portugal. Carlos, y ya con esto último, tres cosas. Uno, ¿cómo ves el crecimiento del balonmano a nivel nacional? Dos, ¿cómo ves ese desarrollo y gestión del balonmano a nivel vallecaucano? Y tres, ese último mensaje que dejas a estos deportistas que vienen atrás, que te ven como una gran figura, y a nosotros, los entrenadores y dirigentes, que queremos hacer algo bueno por este deporte. Vale, las dos primeras son preguntas complejas porque puede uno herir susceptibilidades, ¿no? Eh, pero les voy a responder con mucho cariño y con mucho respeto a las instituciones y las personas que hay de por medio. Creo que el balonmano a nivel nacional ha crecido y le ha servido mucho lo que se ha visto a nivel de competencia con la actual federación, ¿cierto? Pues cuando veíamos nosotros torneos de carácter internacional aquí en Colombia, pues nunca.
Ahora lo estamos viendo y los tenemos aquí, bueno, la suerte de tener la federación aquí al lado, pues permite tener torneos también aquí al lado. Entonces uno ve una Colombia fogueándose, una Colombia en un proceso, pero pues evidentemente no aspiren a que Fernando, por más experiencia que tenga y por más conocimiento, pues vaya a cambiar eso de la noche a la mañana, ¿cierto? Entonces, eso va a ser un proceso largo y ojalá haya una continuidad importante para que finalmente se haga la transferencia, la real transferencia de todo lo que se está trabajando. Esa no se ve ahora, esa se ve más adelante. Digamos que eso a nivel de selecciones y de jugadores bien importantes. Lo que pasa es que para poder complementar esos procesos, evidentemente el balonmano nacional debe tener torneos de carácter nacional, es decir, y no tan cortos y más participativos y de mayor, digamos que, nivel. Creo que estamos desarticulados entre regiones. No sé cómo funcione, digamos que las otras categorías, pero creería que por lo menos los Superate es una plataforma interesante para tener una competencia interesante y que no existía. Pero digamos que en categorías mayores, pues no hay un torneo a nivel nacional donde los clubes salgan y se disputen verdaderamente en representación de sus departamentos, como debería ser y como sucede en otros países. Venga, los 2 primeros de cada departamento salen y disputan una liguilla a nivel nacional, 2 de Antioquia, 2 del Valle, 2 de Quindío, 2 de Caldas, 2 de Huila, 2 de, no sé, ¿cierto? Para tener realmente una representación de los departamentos que surtan o alimenten, digamos que la competencia a nivel nacional, porque solo se ve lo que se hace internamente. Pero creo que es un camino adecuado y hay que mirar la manera de cómo nosotros desde los clubes podemos, digamos, que articularnos y aportar. En el caso ya del departamento del Valle, pues sí, tuvimos una época muy bonita, una época donde estábamos a la par o inclusive en algún momento por encima de Antioquia en resultados, digamos, de resultados deportivos, y me voy a referir solo a los resultados numéricos, porque pues hay una parte cualitativa que creo es importante, que es más compleja, digamos, que de evaluar, y no me quiero meter en ese campo, pues. ¿Qué pasa con nosotros aquí en el Valle? Finalmente perdimos y nos rezagamos y nos quedamos muy atrás. Y hay otras zonas, inclusive, que han ido creciendo mucho, como Quindío, como Boyacá, como Bogotá, como Huila, todos los demás departamentos han ido creciendo. Antioquia, como siempre, ha seguido en lo suyo, pues nos sacó una diferencia importante. Aquí lo que pasa es que los actores que tenemos de por medio, aquí sí que estamos muy desarticulados. ¿Y a qué me refiero? Uno, el deporte del balonmano nace en los clubes, ¿cierto? Si yo miro la estructura organizacional del deporte o del Sistema Nacional de Deporte, los clubes son la base del deporte a nivel nacional y para cualquier deporte, de para arriba hasta llegar hasta el Ministerio de Deporte, lo que era anteriormente con deportes. Pero la base del deporte son los clubes. Mientras no tengamos los clubes, ¿cierto? Suficientes y mientras no tengamos la estructura que se necesita, llamemos de la liga, ¿cierto? Donde los clubes evidentemente estén trabajando bajo la bandera de la liga y donde la liga genere los espacios y la competencia suficiente y las herramientas propias, digamos que de su compromiso con el deporte, pues es muy difícil. Era lo que yo decía en la charla en estos días, en la capacitación, de que podemos formar entrenadores. Claro, es que todo hace parte de una integralidad. Hay que formar entrenadores, porque es que si no, pues dependen de un fulano que es arquitecto y que no tiene formación y que no tiene pedagogía para impartir en el balonmano, ¿no? Pues para eso están los que estudian en las áreas de las ciencias de la salud, ¿cierto? Pero es muy bueno capacitar entrenadores. Pero, ¿qué hacemos con entrenadores capacitados si no tenemos clubes? Pues no hacemos nada, necesitamos grupos, necesitamos trabajo, necesitamos masificación y eso lo debemos hacer conjuntamente entre los clubes y la liga. Pero la liga, teniendo ya los clubes, debe garantizar los espacios para que haya la competencia suficiente para mantener a todos los deportistas con ritmo, porque si no es muy difícil crecer. Uno solo entrenando no crece, uno necesita la competencia como parte fundamental del proceso de formación y desarrollo, pero la competencia no se está dando, la estábamos haciendo nosotros mismos. Y lo que hacíamos nosotros mismos por resolver nuestras propias necesidades también se malinterpretó, porque todo el mundo lo empieza a leer como bandos, como contrapeso. No,
si finalmente yo me quedo sin empleo y ninguna compañía en Colombia me ofrece un empleo, pues tengo que salir a trabajar de alguna manera, entonces me vuelvo independiente, ¿cierto? Y genero mi propio trabajo. Pues aquí es lo mismo. Si yo no tengo competencia como club, pues tengo que salir a buscar la competencia como club, si no me la generan localmente, y si no me la generan nacionalmente, pues combinará por fuera del país seguramente. Gracias a Dios hemos podido hacerlo. Pues yo lo que invito es a que finalmente entre todos, liga, dirigentes de liga, entrenadores de liga, clubes, salgamos a buscarle soluciones conjuntas, montemos nuestro propio plan de desarrollo del deporte a 4 o 5 años, si quieren hagámoslo a 4 o por lo menos para terminar el periodo de la actual liga, ¿cierto? Porque habrá que hacerlo por periodos fiscales, para que todos trabajemos en el mismo sentido, no nos leamos como bandos porque no es así, y que por favor entiendan que finalmente lo que nosotros clubes demandamos de nuestros dirigentes es los espacios y las herramientas para competencia. Eso es lo que tienen que hacer. Mientras los clubes podamos tener la competencia, seguramente tenemos mejores jugadores o jugadores más preparados de los cuales las selecciones van a poder usufructuar. Lo mismo sucede para las selecciones Cali o las selecciones de cada departamento, de cada municipio, perdón. Si cada municipio logra tener también clubes y jugadores fogueados, pues evidentemente va a ser mucho mejor para el municipio y más fácil conformar los respectivos representativos. Fernando lo decía en la capacitación, es que los espacios de entrenamiento de las selecciones son muy cortos, las convocatorias son de 4 o 5 días. Usted necesita a los jugadores los más preparados y formados posible. ¿Cómo lo logramos? En los clubes, que son la base del deporte. Entonces, esa parte, mientras no logremos resolverla y trabajemos todos en el mismo sentido, va a ser muy difícil crecer, independiente de las capacitaciones que hagamos, no solo a entrenadores, hay que capacitar arbitraje, hay muchas cosas por hacer y tenemos las herramientas para hacerlo, pero pongámonos todos de acuerdo, porque si cada uno jala por su lado, pues evidentemente va a ser, digamos, muy difícil. ¿Qué mensaje le dejo a los que vienen? Hermano, que si yo pude, cualquiera puede. Si yo pude a esta edad seguir jugando a los manos y aún quedan destellos de técnica, de alguna condición física y condición técnico-táctica importante y que sirva de ejemplo, todos pueden, créanlo que todos pueden. Carlos, ya aclarado todos estos temas, pues desde la forma correcta, como lo has dicho, no queda sino agradecimiento de mi parte por este espacio que nos ha compartido, por estas experiencias, por estas anécdotas y momentos tan maravillosos que has vivido en tu carrera deportiva, que han sido demasiados logros, demasiadas anécdotas y alegrías. Y me siento agradecido con la vida y con usted de alguna manera ser parte también de esto, de estos procesos y de esto que se ha podido lograr. Carlos, gracias, infinitas gracias por todo. No, Víctor, realmente yo soy uno en tu vida, pero ustedes han sido muchos en mis vidas y de alguna manera a todos, de todos he podido tomar siempre cosas muy positivas que han enriquecido mi deporte y han enriquecido mi vida sobre todo, porque yo esa parte la tengo muy conectada, la manera como yo pienso y actúo como persona, siempre la reflejo en el deporte también, van totalmente o intrínsecamente ligadas. Y a todos los que han participado conmigo, muchos ya no están, otros sí están, algunos no estaban de acuerdo, inclusive con mi manejo, porque muchos me lo dijeron. A todos les agradezco todos esos granitos o esos granotes de arena que pusieron en mi vida para hacer posible que hoy, a mis casi 53 años, yo siga trabajando en ese deporte y sobre todo siga compitiendo en ese deporte. Ahora en la categoría máster, pues todos mis agradecimientos van para Teresita, que es la que está generando todos los espacios, mi mentora, un saludo muy especial porque Tere Gallo no solo es entrenadora, sino es entrenadora de vida. Tere es una persona que te habla permanentemente sobre la vida y yo me identifico mucho con la filosofía de ella en ese aspecto y le agradezco que me cuente entre sus aliados y me dé la oportunidad de participar y de aportar en estos procesos máster que apenas están, digamos que en consolidación. Estamos
estamos atrasados con otros países, pero ahí vamos, creo que vamos por buen camino. Pero a todos, infinitas gracias por poner un escalón cada vez un poquitico más alto para que yo pudiera seguir subiendo y seguir creciendo, y espero de alguna manera haber retribuido, digamos que ese cariño, esa percepción, ese aporte, y si con alguno me equivoqué, pues lo lamento y mis sinceras disculpas, pero nunca hubo intenciones de ningún tipo más allá de conectarnos a través de ese deporte. Bueno, Carlos, y para todos los que nos están viendo, así llegamos al final de esta entrevista con una leyenda del balonmano vallecaucano, con el caballero blanco del balonmano, como lo hemos denominado, y ha sido maravilloso toda esta anécdota de vida, y esto es lo que este programa ha querido generar desde que se inició, y es conocer esas personas que hacen grande el balonmano nacional e internacional, y en este caso el balonmano caleño y el balonmano vallecaucano, porque es sin duda, creo que una de las 3 personas que hay aquí en Cali con una trayectoria enriquecedora, con una gran historia y con un gran proyecto de vida. Carlos, una feliz tarde, que estés muy bien. Muchas gracias, Víctor, a ustedes lo mismo, y a los que nos escucharon, un abrazo enorme, un abrazo jambolero enorme. Vale, una feliz tarde para todos.